la gente? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí nuevamente en ¿A Dónde Vamos TV? Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, Lili. Fantástica, Nelly, un poco ¿Cómo con la me voz ves? tomadita. Sí, es que uno no se cura muy rápido. No, y no. Es todo un no, frío, proceso cada ¿viste? vez más largo. Sí, tomadita. La que estaba tomadita era yo. Porque me fui a la cava de Vittorio, Nelly. Realmente es un lugar para recomendar. Te digo, la pasé fantástica. Adivina con quién fui. ¿Con quién? A ver, pensá. Era con un integrante acá del programa. Ah, mira, a ver. Un señor muy inteligente, porque todos son inteligentes, los que están en A Dónde Vamos TV, pero aparte de eso, toca el piano muy bien. Hace música. Hace música. Murciélagos. Exacto, con Alberto Murciélago fuimos. Te digo, Nelly, que tienen que ir. Es un lugar maravilloso. Además, están atendidos por sus dueños realmente. Ah, qué bueno. Que qué son bueno. dos personas realmente macanudas. La pasé muy bien. Hicimos cata, comimos algo rico. Es un lugar, la verdad, aparte de poder hacer cata, lo que también dan son cursos, Nelly. Ah, qué bien. ¿No? Que tienen a regalar un vinito, te digo, envidiable. Cosecha 2011, fíjate vos. Au. Bueno, no digo la marca porque no se puede, pero bueno, Cosecha 2011. Un lugar para recomendar, ¿eh? Así que, ¿vemos la entrevista, Nelly? Dale, la vemos. La vemos. Bueno, Claudia, José, muchas gracias por la invitación. Nos han invitado, Alberto, aquí a la cava De Vittorio. de Vittorio. Aunque no es Vittorio. No es José Vittorio, Vittorio, es José. José, Pepe, Paco, yo respondo. José Antonio. José Antonio, bien, qué lindo nombre. ¿Ustedes no son de Argentina? No, No son de Argentina, vienen de Venezuela, ¿verdad? Venezuela, Caracas, Bueno, Venezuela. Primero me gustaría saber cómo es que aterrizaron en este país, ¿no? Una historia larga. Es una historia larga. A ver, Vamos a hacerla vamos corta. a hacerla corta. Breve. Decidimos explorar nuevos rumbos, paseamos por diferentes países de Latinoamérica, terminamos acá con una vacación. Cuando estábamos en las vacaciones dijimos, está lindo el clima, está lindo el país, está lindo. Nos quedamos hace 7 años atrás que estamos acá. Venimos del área de asesoría. Teníamos una empresa de asesoría y consultoría en Venezuela. Comenzamos a trabajar con el Gran Meliá Caracas. De ahí nos integramos a la gastronomía. Gastronomía y vinos. Está muy casado acá. Después vine a Buenos Aires. Continuamos trabajando con la parte de gastronomía, pero gastronomía me llevó a hotelería. Ahí es donde conozco al señor. Gracias a... Si supieras cómo. Esa historia no la contamos. No, esa historia... No es una historia romántica. No. ¿Ah, no? No, es Yo de Meterete. El otro capítulo te lo cuento. Bueno, dale. Sí, es una historia oscura. Ah, bueno. Sí. Literalmente oscura, desde todo punto de vista. Pero tuve el placer de conocer esta maravillosa pareja que Gracias te por lo garantizo maravilloso. que son muy meritorios, porque venir desde su país, Venezuela, y acá poner la suela con el cambio de letra, hay mucha gente, muchos argentinos que vienen acá y están años y no hacen nada, ellos enseguida levantan el espíritu y sí. Tienen fuerza. Y bueno, y llegaron y dijeron, bueno, lindo país, lindo clima, nos quedamos. De hotel volvimos a gastronomía volvimos otra vez a los vinos, aquí estamos. Cuando empezamos no conocíamos nada de vino porque nuestro país no tiene nada que ver con vinos. Claro, estamos en una latitud donde no hay viñedos, pero sí alcohol,
40 grados, estamos hablando de whiskies y rones, es el país del ron, por ende, algo conocemos de licor, no mucho, pero de vinos había mucho que aprender. Nos tocó tomarnos góndolas completas de vinos. Empezamos con la góndola de un automercado muy conocido, nos vaciamos toda la góndola completa, nos sacrificamos, como no tienes idea, por supuesto. Ya. y luego cuando venimos acá decidimos continuar sacrificándonos. Acá tenemos 700 etiquetas, de las cuales hemos probado 699. Está bien. Y- Un número. Seguimos probando vinos, seguimos con esto. Nos encanta hacer el tema de las degustaciones, porque ahorita volvimos nuevamente. Nosotros vamos como el cangrejo, para atrás y para adelante. Bien. Y decidimos, bueno, ahorita ya estamos en los vinos, volvamos a gastronomía. Entonces, ahorita volvemos a gastronomía, por eso hacemos las degustaciones con comida. Exacto. Las degustaciones las hacen ¿qué días? Todos los jueves y viernes a las 20 horas. Somos la única vinoteca en Buenos Aires que hace este volumen de degustaciones tan exorbitantes, porque la mayoría te hace una por mes o una por cada 15 días. Nosotros hacemos dos, mínimo dos a la semana. Semana. Exacto. Y es todas las noches algo distinto, es decir, una comida, algo de comer con una selección de vinos. Todas las noches cambia la selección de vinos. Claro, ¿tienen alguna regla así como para seguir? Lo que O sea, no se nos ocurre. Es decir, queremos hacer la noche de los Petit Verdot. Petit Verdot es un varietal que está empezando a conocerse. Hacemos la noche Petit Verdot. Por lo menos mañana tenemos un vino que se llama Morirse de Amor, que es un vino de autor de 1900 botellas, no salió más. Lo vamos a hacer con fundido de queso casero. bien. Después tenemos el viernes bondiola de queso, que fue maridada 40... Perdón, bondiola de queso, bondiola de carne, ya inventé algo nuevo. Ah, Bondiola de carne, maridada 12 horas en un vino y después cocinada otras 12 horas a fuego muy lento, acompañada con mandioca y vinos de altura. Mañana son 5 vinos. bien. Ahora, ¿están los dos solitos acá o tienen Él y gente yo, que le yo y ayude? él. Los dos, solos. Pero valen Todo. doble, cada uno vale por dos. Sí, y y la cuando comida estamos en también, degustaciones la valimos comida por se cuatro. ocupan ustedes también. O sea, un gran Ella hace trabajo. y yo me la como. Ah, no, eso no vale. Claro. Yo gano el dinero y él se lo gasta. Exacto, es ¿Viste? una sociedad Somos media. Sí, pero se lo gasta en vino. Ah, Claro, no se lo puede que gastar lo en trae otra acá cosa. para que ella lo Claro. pueda vender y ganar ese dinero. Exacto. Que queda para ella. Exacto. Está bien, ahí me cierra mejor. Ya te Está cerró. mejor. Ahí me cierra mejor. Lo que perfecto. pasa es que esa parte no la quisimos explicar No, porque no se tan sonaba, explícito. sonaba más lindo y más romántico Sí, decir romántico. yo lo produzco lo Claro, no. Bueno, contame un poquito, porque bueno, yo al menos, y la gente, el público también debe sentir curiosidad. ¿Cómo es una cata? ¿En qué consiste? Te explico los pasos básicos. Los pasos básicos. Vamos a hacerlo. Lo primero que tienen que hacer cuando nos sirven un vino es ver el color. ¿Sí? El color, ¿cómo lo vemos? Toman una servilleta, ponen el dedito en el medio de la servilleta e inclinas la copa 45 grados contra la servilleta y tratas de ver tu dedo. ¿Sí? Como verás, el dedo en este caso no se ve. No. ¿Sí? Eso lo que te quiere decir cuando tenemos un vino tan opaco es porque estamos ante un vino que es reserva, es un vino que ha pasado por barrica. Reserva significa paso por barrica. Entonces es un vino que ha pasado por barrica, por esa razón su centro casi no se ve. Los vinos jóvenes, cuando hacemos este mismo ejercicio, podemos Se ver ve. el dedo perfectamente. ¿Eso Ayer- significa que no es bueno? o No, que- no, no. Ah. Los vinos jóvenes son los vinos de diario. Vinos reserva, gran reserva, ícono, son vinos como para sentarse a disfrutar en ocasiones especiales. Y son los que tienen estas tonalidades en donde no puedes ver el dedo, tiene una alta concentración normalmente. Este por lo menos tiene una tonalidad por lo menos medio alta. Tenemos entonces, el color nos dice qué varietal es. Cada varietal tiene un color distintivo. El color también nos dice el estado del vino. Si el vino está bueno, si el vino se dañó o si el vino no se dañó. El vino tiene que ser siempre brillante, translúcido, un color atractivo, límpido. Si tenemos algo distinto a esto, podemos estar ante un vino que está malo o que no está Picado, bueno, se le o dice. picado. Lo siguiente que vamos a ver es la primera nariz. ¿Sí? Que eso es simplemente introduces la nariz lo más que puedas a la copa y tomas una fuerte inspiración. Vas a notar un primer aroma, más dado de frutas, pero en este caso más acentuado el alcohol. ¿Por qué? Porque no hemos aireado ni hemos abierto el vino.
Lo siguiente que vamos a hacer, que es la segunda nariz, apoyamos la copa contra la mesa o en el aire como prefiera y la abrimos simplemente haciéndolo girar lado izquierdo, lado derecho, no importa, de forma vigorosa para que el vino se abra. Una vez que lo hemos hecho girar, tomamos la segunda nariz. ¿Cambió el aroma? Sí. Totalmente. Efectivamente. Sí. Totalmente cambió el aroma. Fruta, ahorita es mucho más cambio. afrutado. Se despertó la fruta. El alcohol ya no ¿Y lo puedo percibe. poner el vino en los... tiene un nombre? Decanter. Decanter. Todo vino necesita abrirse. Todo vino necesita respirar. Porque al igual que nosotros es un ser vivo, por ende necesita respirar, necesita abrirse, necesita expandirse. ¿Y cuánto tiempo antes de beberlo es conveniente colocarlo en el decanter? Vino joven, no hace falta decanter, media hora, 30 minutos abiertos, más que suficiente. Vino reserva, lo tienes que airear o lo tienes que colocar en un decanter de media hora a 1 hora por año de guarda. Es decir, si tenemos un vino cosecha 2012, ya ha tenido para este año 6 años de guarda. Por ende, este vino necesita mínimo 3 horas abierto o 6 horas abierto. Ah, ¿Sí? Media hora aproximadamente por cada Por cada año de año. guarda. Sirvemos la etiqueta y Claro. contamos los años de guarda. claro. ¿Cómo vas a ver si el vino está listo? Tomas la nariz y si el vino está cerrado, no te huele a nada, el vino todavía no está listo para tomar. ¿Lo puedes tomar? Obvio, claro que sí. Pero todo ese potencial que está por manifestarse, te lo vas a perder si no le das el tiempo de apertura al vino. De hecho, lo vimos en el ejercicio ahora. La primera nariz y la segunda nariz no tenían nada que ver. Y simplemente lo único que hicimos fue escasamente 1 minuto hacerle así, que si le vamos dando más tiempo, Se airea más. el vino se va aireando y se va expandiendo, se va abriendo. Comienza a hablar a partir de ahora. De hecho, cuando hagamos una tercera nariz se van a dar cuenta que el vino ha cambiado a ser diferente. Ha dado una tercera. Una tercera. ¿Sí? Lo siguiente que hacemos es, colocamos un buchecito en la boca, pero no tragándolo. Vemos cómo ingresa en la lengua, cómo toca la mitad de la lengua, cómo toca el final, cómo el vino pasea por la lengua. ¿Sí? No es un acto de beber, es un acto de degustar. Entonces simplemente vemos las sensaciones que el vino va despertando en la lengua y vamos viendo si es dulce, si tiene notas saladas, si tiene notas agrias, si tiene notas amargas, qué notas nos da en la lengua. Ajá. De hecho, lo bonito y lo hermoso de la degustación, cuando tú hiciste tu pregunta emblemática, ¿qué es la cata? Es beber conscientemente. Yo lo defino así, es decir, el vino realmente se prueba y se degusta es en la boca, no cuando lo tragas. Entonces es justamente hacer ese acto. Normalmente cuando comemos, ¿qué hacemos en la mesa? Comemos apurados y tomamos, bebemos. Bebé. Pero realmente No, no apreciamos, no Exacto. degustamos, no nos damos el tiempo de entender realmente lo que tienes en el vaso. O en sea, la copa. comparativamente es como hacerle el amor al vino. Tal cual. Una pareja comienza con un beso en la boca, Ujú. una caricia, que en este caso sería la nariz, Por así Primero la olfato, metáfora. por ejemplo, Claro. primero olfato. Claro. Muy bien. Claro. Y así vas Está bien. avanzando, Claro, esperar que avanzando. se exprese Sí. completamente. Exactamente. Sí, sí. Muy Ahora tomas un sorbito y vas a tratar de dividir el contenido de la copa en 3 sorbitos. ¿Sí? El primer sorbito te vas a dar cuenta que te va a dar una impresión, el segundo sorbo te da otra impresión y el tercer sorbo te da otra impresión. Quiero que hagas el ejercicio para que veas cómo va a cambiar el vino en los 3 sorbos distintos que vas a dar. Esto se hace, esto que yo acabo de hacer, Sí. en vino no es mala educación, sorber, porque cuando hacemos este ejercicio estamos integrando aire dentro de la boca y el aire es lo que hace que el vino se exprese. O sea, es un Ah. buche. Claro, tomas un buche, lo hago Claro. nuevamente, Incorporas aire. te das cuenta que el vino sabe distinto cuando lo incorporas un poquito, abras un poquito los labios Sí, y sorbes un poquitito por los es labios. verdad. Qué diferente. Cambias. ¿Qué te das cuenta? En este caso tenemos un Bonarda. Escogí un Bonarda porque es algo muy distinto a lo que normalmente la mayoría estamos acostumbrados. La mayoría es Malbec, Cabernet Sauvignon. Es verdad. Los Bonardas
pasan de largo y es para demostrar cómo el Bonarda cambia. ¿Qué es el Bonarda? Tiene una entrada dulce porque si se dan cuenta pasó y tocó su lengua en la parte delantera, porque en la parte delantera de la lengua es donde percibimos los sabores dulces. Entonces si percibimos el vino en la punta de la lengua, tenemos elementos dulces del vino. Luego si se dan cuenta este vino pasa por el centro de la lengua, pero se va hacia los costaditos. ¿Qué pasa? En el centro de la lengua casi no lo sentimos, que es donde percibimos los sabores salados, pero en los laterales sí lo estamos percibiendo, que es donde percibimos el sabor ácido. De hecho, si se dan cuenta ahora, el vino lateralmente se enganchó en el lateral de la lengua y es donde está demostrando la acidez que tiene. Y por último lo debemos estar sintiendo ahora hacia el final de la lengua, pegadito a la campanita, en donde percibimos el amargor del vino, los taninos del vino. Se puede decir que es un vino equilibrado porque sentimos dulzor, elementos salados, elementos ácidos y elementos amargos. Tiene lindo retrogusto porque todavía ahora seguimos percibiendo el sabor del vino atrás en la garganta. Salivamos un poco, de hecho si te das cuenta salivamos un poco, sientes un poco así como el deseo de volver a tomar otra y después te queda el gusto. Si tomas ahora otro sorbo y luego el tercero, te vas a dar cuenta que el tercer sorbo vas a ver mucho más suave y sutil que el primero y el segundo. ¿Y la distancia en tiempo entre un sorbo y otro está estipulada más o menos? No. El que tú quieras. La idea de separarlo por sorbos es que el primer sorbo de todo vino, no de este, de cualquier vino que tomes, sea blanco, rosado o tinto, siempre va a ser como más ácido, como más amargo que todos los demás. Y eso tiene que una razón de ser. La lengua no está acostumbrada a los taninos del vino ni al alcohol. Por ende, la primera impresión que percibe es una impresión mucho más potente que la segunda. Date cuenta que ya el segundo sorbo no tiene tanta acidez, ya el segundo sorbo no tiene tanta amargura, ya el segundo sorbo no tiene tanto alcohol. Ya sabe como más a juguito de fruta. Y el tercer sorbo va a resultar ser más sutil. Entonces, la idea es, cuando estás tomando un vino, no juzgar el vino como a las personas por la primera impresión. Porque Claro. no siempre la primera impresión es la correcta. Claro, porque cuando te sirven en los restaurantes, por ejemplo, Muchas veces, o la mayoría están ¿sí fuera o de no? tiempo. No, Claro. están fuera de temperatura. Claro. Entonces ya el vino fuera de temperatura es otra expresión completamente diferente. Y no ¿Qué? por eso quiere decir que es malo. Claro. Estaba fuera de temperatura. ¿Qué temperatura tiene que tener? Depende del vino. Una Tinto o ¿cuál era? Cabernet. Bonarda. 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 Les voy a dar una regla muy fácil para aprender. ¿Cómo se toman los vinos blancos? Frío. Fríos. Perfecto. Los vinos tintos entonces, mientras más delicado es un vino, más frío se toma. Mientras más corpulento es un vino, más fresco o cálido se toma, entendiéndose cálido, 18 grados. Entonces, Pinot Noir es la cepa más suave y delicada que tenemos en la Argentina. Y Tanat es la cepa con más cuerpo y estructura que tenemos en la Argentina. Por ende, ¿qué vamos a tomar más fresco? El Pinot Noir. Más cálido, el Tanat. Y a medida que vamos ascendiendo, que vamos pasando de Pinot Noir a Merlot, Merlot a Bonarda, Bonarda a Cabernet y vamos subiendo la escala, vamos subiendo los grados de temperatura. Ah, bien. Entonces, cada vez que tengas un vino corpulento, un Cabernet Sauvignon, un Tanat, un Petit Verdot, un Syrah, temperaturas de servicio, aparte de la que puede indicar el enólogo en la etiqueta, va entre 16 y 18 grados. Pero ¿cómo vas a saber tú la temperatura precisa? Fácil. Pones a refrescar tu botella, nunca el vino se toma a temperatura ambiente, siempre hay que refrescarlo. Siempre. Claro, porque a un invierno que tendríamos esas temperaturas de 16, si tenemos la casa calefaccionada, como todas las casas, Claro. la vamos a tener entre 20 y 24 grados, por ende, no vale la temperatura ambiente ni en invierno. Yo pensaba que el tinto, el Cabernet Sauvignon, era con temperaturas de ambiente. No. No. Todo vino necesita refrescarse, por una razón muy simple. Mientras más cálido lo sirvamos el vino, más potente lo vamos a sentir. Por ende, otra regla a tomar en cuenta.
Cuando tú tengas un vino que es muy invasivo y te está resultando desagradable, muy pesado en boca, enfríalo. Porque el frío apaga el vino. Si por el contrario tienes un vino que es muy delicado y muy sutil y no lo estás percibiendo, te está pareciendo que no tienes nada en copa, caliéntalo. Es decir, cada vez que quieras apagar un vino, lo enfrías. Cada vez que quieras encender un vino, lo calientas, entendiéndose calentar. Sí, sí. 18, que no me lo vaya a poner vino ahorita en la lumbre a calentar, ¿sí? 18 grados. Sí, el frío de alguna manera como que duerme la nariz del vino. Y la boca. Lo que, digo la nariz es de lo que él puede expresar en copa, lo duerme. Exacto. Entonces, dependiendo, si baja demasiado la temperatura, duermes el vino. Entonces, si era muy alcohólico, muy fuerte, con eso compensas un poco la nariz si no te gusta. Si no, lo que Bien. dice Claudia, pues temperaturas un poco superiores para que esté un poco más caliente y desprenda un poco más aromáticamente, porque a lo mejor pensamos que el vino no tiene nariz. Entonces, bueno, vamos a sacar un poco la temperatura de ese umbral, que es el ideal, para ver si nos ofrece más, ¿no? Ahora, por ejemplo, las carnes, ¿no? Carne roja, de pollo, por ejemplo. ¿Es verdad que se tiene que tomar con un vino determinado o no? ¿O es un mito eso? A ver, es verdad. Lo que pasa es que hoy día como que las reglas de juego están cambiando un poco. Yo soy del pensar que toma el vino como te guste, a la temperatura que te guste y con la comida que te guste. Soy de la de desmitificar y quitar un poco tanto humo que hay al lado del vino, porque tanto humo alejó el vino de las personas. Lo hizo como el que, oh pobre de mí, yo que no sé nada de vinos, no me voy a acercar al vino. Claro. No. El vino simplemente es jugo de uva fermentado, eso es lo que tenemos. Entonces, si te gusta el vino frío, tómatelo frío. Si te gusta más cálido, tómatelo cálido. Si le quieres poner una merluza o un vino tinto, a pesar que las reglas te digan que no, pero a ti te encanta la merluza con un vino tinto, toma merluza con vino tinto. Las reglas dicen que mientras más magro es el corte de carne o pescado, más suave tiene que ser el vino. Y mientras más potente y grasoso sea el corte de pescado o de carne, más potente tiene que ser el vino. Entonces, por ejemplo, una merluza, desde el punto de vista del deber ser, deberías acompañarlo con un vino blanco, con un rosadito y si acaso con un pinot noir. Sin embargo, meterle a una merluza un Cabernet Sauvignon, ¿lo puedes hacer? Sí, pero ¿qué va a pasar? Cuando acompañes la merluza con el Cabernet Sauvignon va a tapar la merluza. Entonces todo te va a saber a Cabernet Sauvignon. Claro. ¿Sí? Sin embargo, si lo acompañas con un blanco, que no tenga mucha acidez, porque el blanco que acompaña a la merluza tiene que ser más bien un blanco carnoso. ¿Cómo es la merluza? Carnosa. Lo que tenemos que buscar es la característica de la comida, y al buscar la característica de la comida ya tenemos el vino. Entonces tenemos que buscar un blanco carnoso para que el blanco carnoso acompañe la merluza. Si por el contrario tenemos un pescado más preparado, más especiado, un preparado más con limón o un preparado más cítrico en el pescado, ¿qué tenemos que buscar? Vinos más ácidos. ¿Y con los mariscos es igual? Depende cómo los prepares. Por ejemplo, los langostinos, que a veces lo hacen con mayonesa. Claro, tienes que buscarte, tú mismo lo estás diciendo. Vino con mayonesa es carnoso. Carnoso. ¿Sí? Eso. No es ácido. Claro. Entonces, ¿qué necesito meterle? Un vino carnoso. ¿Cuál es el vino carnoso? Un chardonnay. Un blanco chardonnay. Ajá. Ahora, si tienes, por ejemplo, unos langostinos con alguna salsa de limón o unos langostinos de repente preparados tipo ceviche, ¿sí? Puede ser. Entonces ya el chardonnay no va. Ya ahí de repente tenemos que pensar en un Sauvignon Blanc, ya tenemos que pensar en un Viognier, ya tenemos que pensar en una cepa con más acidez para que, el maridaje entre la comida y el vino es como el matrimonio, tal cual. No puede haber ninguno que sobresalga por encima del otro, porque en el momento que la comida sobresalga por encima de la vino, la comida tapó el vino, adiós vino. Y si por el contrario el vino es más potente que la comida, el vino tapó la comida, Claro, y adiós comida. Qué interesante. Es interesantísimo. Muy interesante. Entonces, si vas a comer a casa de alguien
y el pobre se mató 3 horas cocinando. Claro. Y tú le llevaste un vino que no tiene nada que ver con la comida. Un petit verdot y de repente era un pescadito, le Para mataste eso. la comida. Claro. Le mataste la comida. Claro. No, Claro. ahí sí no. No. Entonces, Claro. todo el esfuerzo que hizo el cocinero, No. si le metiste el vino inadecuado, lo vas a disfrutar, sí, pero todo te va a saber más al vino. Claro. Si al contrario, te cocinó, por decir algo, unos callos a la madrileña, y le pones de repente un chardonnay, y te gastaste una linda plata para lucir con un lindo chardonnay, el chardonnay ni se va a sentir, porque la No, comida tapó por tapó. completo el vino. Yo me he dado cuenta que la gente te consulta, ¿no? A ti o a ti. Cuando van a comprar un vino, lo que pasa es que si ellos no saben qué va a cocinar el otro, están Te en tiene un que dar una problema. idea. Claro. Y si no, buscas un vino que no sea ni muy ni tan tan, es decir, un vino Muy intermedio. intermedio, con una acidez controlada, con un cuerpo controlado. Bueno, Sí, porque también es un volumen. compromiso. Claro. Eh, Claro. Mirá si le llevas un Petrus 81, por ejemplo. No. Mira Se lo llevarías. la cara que ha puesto. Yo no dejaría que se lo llevara. Ahora, el agua en la mesa, ¿no? Fundamental. Fundamental. Importante. Excelente tu pregunta. Muy bueno. Fundamental. Por cada copa de vino, 2 copas de agua. Es lo recomendable. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos alcohol. Porque lo que hacemos es sacar el gusto de la comida, ¿verdad? Si mal no sé, Claro. yo no lo sé. Sí, sí, no, Sacar está perfecto. el gusto de la comida y después tomo el vino. Claro. ¿Qué hace? El vino limpia la lengua. Si no, simplemente hagan un ejercicio. Un día con un asado, con carne con buena grasa, comiencen a comer carne sin tomar nada. Va a llegar un punto que el gusto de la carne se apagó. No vas a enterarte que te estás comiendo, porque las papilas gustativas se taparon con la grasa, se saturaron, y nada te va a saber ya igual. Ahora, esa misma carne, un pedacito de carne, un poquito de vino, un pedacito de carne, un poquito de vino, un pedacito de carne, un poquito de vino, te vas a dar cuenta que cada vez que tomas la carne, retoma nuevamente el sabor, vuelve otra vez a levantar el gusto de la carne. Es como el vino realmente es un potenciador de la comida. Exacto. Es el amante, Exacto. como dice Albert, es el amante perfecto de la comida, porque es el que se ocupa de ensalzar y de levantar las virtudes de lo que tienes en el plato. ¿Y sabes O cuál es apagarlo. el peor sacrilegio para mí que se le puede hacer un vino? Ya sé lo que Ponerle vas a decir. algo. No, soda. Yo No, conocí broma. una persona que le ponía Seven Up al Sí. vino. No. Yo digo, Y no. Fanta. Sí, Sí, y Fanta. sí. No, Sí, sí, Yo sí. decía, no puede ser. Está bien, Mm. yo no soy una conocedora realmente, No. pero bueno, tampoco le pondría nada. No, pero esto tiene que ver un poco el comentario que Sí. le hacía Claudia al principio. ¿Cómo te gusta el vino a ti? Claro. ¿Cómo tú lo Pero es degustas? bueno saber, es lindo saber, y porque uno aprende. Sí. Vos también das cursos. Sí. ¿Cómo tienen que hacer para anotarse en los cursos? Simplemente llaman a la cava o acceden a nuestro Facebook. Casi toda la información de lo que hacemos está en el Facebook, que es la Cava Bien. Vittorio, tal como se llama la La Cava biblioteca. Vittorio. Entre en la pestañita Vittorio, de ¿eh? Vittorio, Con doble T. con V corta y doble T. Doble T. Doble. Lo recibes Sí, por sí. mail, aparte el anuncio, porque Claudia Wine está en el mail y yo voy ahí a Facebook después. Claro, Pero en el mismo mail indicas el Sí. día, la hora, claro. Ahí lo tiene que va a todo. ser, Bárbaro. la degustación de quesos Claro. aparte. Sí. Bien. bien, Otro, bien. otro elemento que pienso que con el vino, el queso y el vino, Sí. es muy Sí. importante, ¿no? Sí, Sí, déjeme cerrar un tema que quedó abierto que es importante. bien. A ver, El por qué existe la costumbre de tomar vino con soda, vino con hielo, vino con 7-Up o vino con Fanta. Sí. Tiene que ver muchos años atrás Con la cultura. con la cultura. Ujú. Los vinos en la Argentina, la industria realmente del vino en la Argentina se ha desarrollado en los últimos 15 años. Pensamos que tiene muchos años y en efecto, el vino en la Argentina tiene muchos años. Pero el vino se ha desarrollado en todo su potencial casi en los últimos 15 años. Anteriormente teníamos vinos mucho más vastos, menos delicados. Los procesos de fermentación eran mucho más rústicos. De hecho, el vino no se embotellaba en Mendoza en el origen, se embotellaba en Buenos Aires.
y viajaba por garrafas, imagínate tú cómo debía llegar aquello, días en tren hasta llegar a Buenos Aires. Bajo el sol. Bajo el sol. Entonces, el vino, para que aguantara todo eso, lo que salía de bodega era petróleo. Para poder tomar ese vino tan concentrado y tan potente, había que diluirlo sí o sí porque no había Cristo. De hecho, en la época de Cristo, si nos vamos inclusive más atrás todavía en la historia, en la época de Cristo, ¿cómo era que se tomaba una parte? Se diluían por partes de agua. De hecho, Carlomagno, que fue uno de los más conocidos, en ese sentido, a los soldados se les dio una parte de vino y 5 de agua. Y a medida que iba escalando, iba subiendo, ascendiendo, vamos a decir, en la parte de grado, se iba diluyendo 4 partes, 3 partes, pero siempre lo tomaban con agua, el vino. Claro, es historia. Es historia, claro. Y acá en la Argentina el vino se tenía que diluir porque era imposible tomarlo. Por eso se le agrega el hielo, porque el hielo se agua y el hielo también refresca el vino. No existían las cavas, no existía toda esa tecnología para mantener los vinos a temperatura. Entonces, cuando tienes un vino fuera de temperatura, tienes que meterle hielo, no hay otra. ¿Y la copa es importante? Totalmente. La copa te cambia todo eso. A ver, el vino, una de las cosas importantes que no dijimos, y es, el vino como las personas, hay que darle una segunda oportunidad siempre. Porque ¿qué pasa? Si el vino, tú estás hoy de mal humor, el vino tiene un sabor. Si estás contenta, tiene un sabor. Si estás estresada, tiene un sabor. Si no estás estresada, tiene otro sabor. Si estás pasando un lindo momento, tiene un sabor. Si estás pasando un mal momento, tiene un sabor. Si estás a una temperatura, tiene un sabor. Si estás en un restaurante, miles de cosas, aunque que no lo creamos, cambia el sabor del vino. Entonces, si en un momento determinado tomaste un vino y el vino no gustó, dale una segunda oportunidad. Pruébalo en otro contexto, a otra temperatura, con otra comida, en otro ambiente, posiblemente con otra persona, posiblemente en otras circunstancias. Y capaz que ese vino que no te gustó, en otras circunstancias y en otro momento lo amarás. Porque realmente no es el vino, somos nosotros. El vino no cambia. El vino no cambia, es el Las mismo. que cambiamos Estamos somos hablando nosotros. siempre de un vino Siempre. esté bien. Sí, No, y del obvio. mismo vino, y hablamos Claro, del el mismo mismo vino. vino. El mismo vino, pero en Exactamente. circunstancias diferentes. Y Somos tomarlo nosotros. en una copa. Claro. Volviendo al tema de la copa también afecta el sabor del vino. No es lo mismo. Y de hecho lo podemos hacer el ejercicio. Tomamos el vino, hagamos la prueba. Servimos el vino en un vaso y lo tenemos el mismo vino en la copa. Van a probar el vino en el vaso y van a probar el vino en la copa y me van a decir si sabe lo mismo. Prueben el vino en el vaso. La primera nariz. La nariz hay que hacerlo. Claro. Todo igualito. Toman la primera nariz. La primera nariz sin abrirlo. No huele a nada. Pareciera que te hubiera servido agua. Es verdad. Ábrelo, mismo proceso, tal cual. Claro, tiene Pues, poca superficie Segunda para nariz. deslizarse. Ahora es que tiene algo de aroma Casi por ahí no en huele a el nada. fondo, Sí, pero perdido. nada que ver. Nada. Ahora toma la copa. Comparando. Comparen ahorita con la copa. Toma la copa y te vas a dar cuenta que son dos aromas distintos. No, es nada que ver. Muy bien. Toma ahorita Y un es lo sorbo. mismo. Sí. Es el mismo ¿Viste? vino. Por eso yo decía de la copa, que es importante. Toma el vino en eso. Claro, cambia de estado de ánimo la persona o el vino. ¿Quién cambia de estado de ánimo? La persona. La persona. Aquí hay una parte, aquí hay una la parte persona. física. La persona. El Yo cambio nunca- ocurre en ti. Yo no puedo tomar en vaso o en... Bueno. Viste que a veces... Haz una en prueba. vaso común. Toma ahora y de inmediato en la copa. Ah, Y te vas a dar cuenta que son dos vinos distintos. Ahora, tiene que ver mucho con el recipiente, ¿ok? La copa tiene una característica muy particular en ese sentido. Ella en su meridiano, que es lo que como debe ser, llenarla hasta el meridiano, no excederse. El vino tiene mayor superficie de contacto con el aire, hay mayor intercambio. La altura de la copa tiene que ver también en la aproximación con la nariz. Entonces, todos esos factores definitivamente influyen a la hora de degustar un vino. Y de hecho, el ejercicio lo acabamos de ver, un vaso no... Es nada que ver. Nada que ver. Y el copón también es bueno. La copa ideal es largo el pie,
Mientras más largo, relativamente mejor, por una razón de ser. Esto no es un tema de finura, porque tú dices, ¿cómo se agarra la copa? La puedes agarrar así, la puedes agarrar así, o la puedes agarrar así. Para hacer catas profesional, el mejor lugar para agarrar es este. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que buscamos es el aroma del vino. Tu cuerpo tiene aromas. Mientras más cerca esté tu cuerpo a la punta de la copa, más va a interferir tu aroma en el aroma del vino. Si estamos comiendo, que no es cata, igual sería lo idóneo tomarlo por acá. Lo más lejos posible. Claro, porque nuevamente tus aromas siempre van a afectar el aroma del vino. Si lo tomamos así, lo podemos tomar así, que hay gente que toma la copa, sí lo puedes tomar, pero estás teniendo dos cosas que está afectando en este momento el vino, que es tu aroma La temperatura. y tu piel, que está a 37 grados, contra esto que debería estar a 18, estás calentando el vino. Entonces, la forma correcta para tomarlo es desde acá, para evitar que los aromas tuyos estén lo más alejados posible del vino y no estén calentando el vino. La forma de la copa, sí. Mientras más barrigona sea la copa y más superficie de contacto tenga el vino con el aire, mejor, porque más lo está. Por eso la copa es así. Por eso este vino no sabe igual acá. No, Y es totalmente distinto, es el mismo vino, no lo cambiamos. mira vos. Y Mira tiene vos. que tener esta parte de acá cerradita. Mientras más cerradita, mejor, porque ¿qué pasa? Va a ayudar a que los aromas se queden dentro de la copa y no como acá, que se pierden por completo Claro. los aromas. Aquí el aroma del vino se perdió, desapareció. Yo te voy a hacer una Bárbaro. comparación. En acústica, Sí, la campana sí. tiene armónicos impuros. ¿Qué significa? Tú tañes una campana y en el piano no puedes identificar la nota. Porque la campana es a la inversa de esto, ¿no? Ok. La campana es Claro. Ajá, cónica a la inversa. Sí. cóncavo inverso, ¿no? Ajá. Sí. En cambio, el tubular bells, que es un instrumento, que es un caño de bronce, Sí. que puede tener aleación en plata también, lo tocas y es pristino. Ujú. Entonces es como si habláramos de la inversión. Totalmente. Acá tenemos metafóricamente una acústica perfecta, Correcto. por lo que explica Claudia. Claro. Correcto. Claro, bien. Y con la música es a la inversa. Sí. Mira. Por eso la campana tiene armónicos impuros y no puedes determinar cuál es la nota, su sonido. Mira tú. Mira, qué bueno. ¿Qué, Estamos qué aprendiendo cosas de vino y de aprendemos? música. Aprendemos Es que- muchísimo. ¿Y sabes Es qué? música para el paladar esto. No, y sabes Sí. qué, Claro. te voy a decir Sí. algo todavía que va a terminar de unir más la música y el vino. Perfecto. El sabor del vino También cambia con la se música. modifica. Se modifica totalmente. Según con qué tipo de No, música. no, claro. Y según con quién estés también. Bueno. Por ejemplo, Claro. está demostrado por estudios científicos, Ujú. no es cháchara, que un Cabernet Sauvignon necesita una música potente para que el vino se exprese de la forma adecuada. Es decir, si a un Cabernet Sauvignon Guantanat le ponemos música clásica, apagamos el vino. Si por el contrario a un Cabernet Sauvignon le ponemos un buen rock, vamos a prender el vino. Y está demostrado. Se hizo una cata ciega sin que las personas supieran qué estaba pasando. Pusieron todas las veces el mismo vino sin que las personas supieran que estaban tomando el mismo vino y cambiaron el ambiente musical. Pusieron música clásica, después música latina, después bossa nova, después... Fueron cambiando todos los ritmos, sin que las personas se dieran cuenta que cada vez que cambiaban el ritmo estaban probando una copa de vino. Claro. Increíble, pusieron 5 ritmos distintos y las personas calificaron las 5 mismas copas del vino como 5 vinos distintos. Y lo único que había cambiado era la música de Y fondo. aquí volvemos al mismo comentario que le hice anteriormente. No es el vino que cambió, es la percepción nuestra. La música, y como músico, Claro. Alberto, tú lo debes saber, la música de alguna manera estimula y estimula de maneras diferentes. Claro. Los ritmos, pues tiene Claro, que ver con los sí. ritmos. El ritmo. Claro, es que todo es energía. Claro. Y hay algo que les voy a explicar que tiene relación con esto. Esto debe tener también una profunda relación con el ADN humano. Ujú. ¿Por qué?
Se sugiere no escuchar música en compactos, Sí. ni en DVD, ni nada porque no tienen armónicos. Por Bien. eso es bueno escuchar vinilo o ir a Sí. escuchar una orquesta. Escuchar música en un compacto, en MP3 o lo que fuera, es como tomar el vino en esto. En un vaso. Bien. Y lo otro es así. Hay que tomarlo en la- Ahora, el ADN humano, donde el cuerpo de la persona, conjugada con el espíritu, puede disfrutar mejor de la buena música, es 432. No 440 como los diapasones Sí. o el afinador común. Por ejemplo, yo interpreto musicalmente tus palabras Sí. porque lo relaciono perfectamente. Totalmente con la música. Cuando uno hace la catación, está como haciendo, diríamos, una apreciación auditiva, valga el término, de lo que está tomando. Ujú. Uno toma por el oído la música. Sí. También, cuando uno choca las copas, creo, Sí. es necesario ese sentido, ¿no? Sí. Igual que el descorcho, el sonido del descorcho. Claro, ¿no? porque hay gente que dice que es mala educación chocar las copas. No, todo lo No, contrario. para nada. Para nada, en absoluto. Es un rito también que Es es del verdad que- pasado. de hecho, sí, soy sí. del Por eso pasado. es importante. Pero estamos hablando de una altura de exquisiteces Ujú. que para mí, yo estoy tan contento, estoy Encantada. aprendiendo. Sí, un Tiene que ver montón. con el ¿No has escrito ningún libro? No soy quien para hacerlo. No. Ahora, Dale. tendríamos toda la noche para hablar, Ah, sí, y aquí seguir podemos instalar hablando. horas. Sí, vino de Bueno, les agradezco muchísimo, te agradezco a vos que me hayas acompañado. y Disculpame me hayas- los chistes malos. No, por Pero favor. sin humor no puedo vivir. Está bien. Les agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Mirta. Y bueno, y cuéntenos la dirección, pasémosle la dirección a la gente, así, bueno, pueden visitarlos. Sí. ¿Qué calle? Estamos en el sector de Recoleta, en Arenales 2321, ¿ok? Ujú, Entre las calles de Ascuénaga y Larrea. ujú. Y bueno, por aquí Y nuestro bueno. horario es de lunes a viernes, de 11 a 8:30 o 20:30 de la noche. Los sábados no trabajamos. Bueno, si Eh, quieren comprar, si si quieren quieren venir a comprar. los cursos, si quieren venir a la las cata, degustaciones. y, bueno, Sí. En la tienen página de ustedes Facebook, en la página de es Facebook. la Cava de Vittorio con B corta y doble T. Es el único medio donde tenemos toda la información nuestra. Bien. Y nuestro teléfono, si lo puedo decir, Sí, por favor. 4824-0647. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo. ¿Algo Gracias a más ti. que quieran No, no, decir? Muchas gracias realmente Bueno, No, por gracias. esta invitación, realmente. No, por favor, al Estamos por este contrario. lado. Los agradecidos somos nosotros que aprendimos un montón, Alberto. Un montón. Y Bueno. lo que nos falta. Y Entonces realmente cerramos de la mejor esto, forma, brindemos. esto no amerita una sola vez. Yo me quedé con hambre de más conocimiento. Sí, totalmente. Porque te estoy agradecidísimo personalmente de lo que he aprendido y porque ahora lo voy a difundir. Sí, y voy a agarrar bien la copa. Con Ahí con la está. izquierda para que se Salud, repita. Bueno, Salud. gracias, Salud. gracias, gracias. Gracias. Cambió el sonido de las copas según el... Sí. Claro. El contenido, claro. Y de hecho, si se dan cuenta, el aroma del vino en este ratito volvió a cambiar otra vez. Vuelve a tomar la nariz Sí, para que vamos a toque. Y tomar. si le Al toman la azar. tercera nariz, cuando se vacíe, se van a dar cuenta que es otra cosa distinta. Y si hay aromas de madera, es cuando mejor se siente, cuando la copa está vacía. Bueno, mientras tanto, nos despedimos. Salud. Salud. Hasta pronto. Gracias. Gracias.